Queridos hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 1, versículo 46. María, la mamá biológica de Jesucristo, cuando tomó conciencia de la maravilla de lo que tenía en el vientre, ella compone un canto que dice así. Primera de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando se tradujo la Biblia al latín, estamos hablando de la época del Imperio Romano, siglo IV después de Cristo, una obra tremenda que hizo San Jerónimo, donde dice engrandece, dice Magnificat, que es una composición de Juan Sebastián Bach, maravillosa, también Vivaldi, también Mendelssohn hacen de todo esto, y es engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. El tema es, por ejemplo, dice mi alma, y los griegos dividían entre alma y cuerpo. En la Biblia, por ahí, se nos dice en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sigue ahí, ¿no? Es decir, agrega un ingrediente distinto, que es espíritu. Por ahí se discute si espíritu es lo mismo que alma o no. Muchos dicen que espíritu es lo que el ser humano tiene, que le permite comunicarse con Dios, que otros seres vivos no tienen. Pero lo que sí importa es que el alma, es nuestra personalidad. No hay dos como nosotros. Eso es un milagro, ¿no? No hay dos personas iguales en toda la historia de la humanidad, ni los gemelos. Esa alma, cuando muere el cuerpo, trasciende. Va a tener vida eterna. El tema es a dónde va, ¿no? La gran pregunta es si nuestra alma, si en la historia del cristianismo, en estos 21 siglos, desde el pesebre hasta acá, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Cómo ha funcionado? Si el ser humano, si el cristiano ha engrandecido a Dios con su alma. Y voy a salpicar un poquito en algunos momentos históricos. Por ejemplo, hubo un pueblo en Francia que se llamó, sigue existiendo, Albi, donde en el siglo XII no estaban de acuerdo cómo se manejaba la mal llamada iglesia de ese momento. Y empezaron a leer la Biblia, etc. Bueno, fueron masacrados, quemados, saqueados. Fue espantoso lo que vivieron los albigenses o cátaros, también se les llamó. En Lyon, también en el siglo XII, mucho antes de la Reforma Protestante estamos hablando, ¿no? Hubo un señor que se llamó Pedro Baldo, que era muy rico y tuvo una fuerte conversión a Cristo, y separó una porción de sus bienes para su familia y el resto lo vendió y lo repartió a los pobres, por aquel pasaje en que Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme. Y él siguió. Y él fue así donde empezó a predicar el evangelio en francés, porque no se podía, era una herejía. Todo tenía que ser en latín, y después de la caída del Imperio Romano, siglo V después de Cristo, el latín dejó de ser un idioma oficial, empezaron las lenguas romances, se empezó a hablar en castellano, en francés, en italiano. La gente no hablaba latín, pero las misas, la Biblia, eran latín y solo unos pocos.
Y Baldo empezó a predicar en el idioma de su zona, de su lugar, de su país, en francés. Y se formó toda una movida enorme, grandísima, que fueron perseguidos y fueron masacrados y tuvieron que irse, terminaron en el Piamonte. Y ustedes conocerán lo que es la iglesia valdense, pero que tiene una historia muy heroica, ¿no? Muy heroica esa iglesia. Pasó lo mismo también mucho antes de la Reforma Protestante, 100 años antes, en lo que hoy es la República Checa. También había un sacerdote católico que decía, bueno, yo le voy a predicar a la gente en el idioma bohemio, lo que hablamos. Y empezó a traducir la Biblia también, pasajes de la Biblia al idioma bohemio. También la mal llamada Iglesia de Roma lo persiguió, al final lo atrapan. Y a Juan Hus se llama este hombre, lo incendiaron, lo prendieron fuego en una hoguera. Dicen, hay una leyenda, Hus quiere decir ganso, que él dijo, hoy pueden quemar un ganso. Dice que en la hoguera dijo eso, ¿no? Pero dentro de 100 años vendrá un cisne al cual no podrán matar. Y a los 100 años se produjo la Reforma Protestante con Martín Lutero, al que no pudieron matar. Con palillos tomamos esto, pero la historia está. También tenemos en Inglaterra a alguien que tradujo la Biblia al inglés, hasta hoy se lee esa, y también la iglesia, mal llamada iglesia, lo prendió fuego en la hoguera, se llamó William Tyndale, un intelectual, hizo una obra tremenda, hay que traducir 66 libros al lenguaje para que la gente lo leyera, pudiera leer. Pero también las iglesias cometieron terribles errores, había mucha superstición, había mucha ignorancia en las iglesias. Y por ejemplo, cuando se produjo la tremenda pandemia de la peste negra en Europa, que murieron 2/3, de 3 personas, 2 personas murieron en Europa. Por ahí alguien dijo, no, fueron los judíos, estamos siendo castigados por lo que hicieron los judíos, por haber crucificado a Jesús, y entonces en Estrasburgo encerraron a familias judías, lo hicieron cristianos, se encerraron en locales y murieron quemados. Acá en América la colonización fue la espada o la cruz, y se cuenta que en la plaza de Cusco, cuando iban a matar al Inca Atahualpa, que él incluso había pagado su rescate con un montón de oro, el sacerdote le dice, ¿no quieres ir al cielo? Y entonces él señaló a todos los soldados, ¿y ellos van al cielo? Claro que van al cielo. Entonces no quiero ir al cielo, dijo Atahualpa. ¿Hemos engrandecido a Dios? ¿Mi alma engrandece a Dios? Mi alma engrandece a Dios cuando criticamos a otros continuamente, cuando buscamos ser los primeros o amigos de los primeros, o cuando buscamos la aceptación de los que nos rodean y no la de Dios. Mi alma engrandece a Dios cuando solo pensamos en nuestra comodidad, nuestro placer, cuando postergo mi familia por mi trabajo o por mis amigos o por el deporte, cuando solo amo a los que me aman, cuando no sé lo que pasa en el mundo ni a mi alrededor porque no me importa. Solo yo me importo. Vi un libro que decía, se llamaba así, si a mí no me pasa nada, entonces no pasa nada. ¿Entienden eso, no? En una burbuja. Hay un síndrome, el síndrome de Albert Speer, tristemente famoso, fue el arquitecto de Adolf Hitler, que fue el constructor de los campos de concentración, y cuando se produjeron los juicios de Nuremberg en el año 45, donde enjuiciaron a todos los criminales de guerra nazi, todos decían que eran inocentes, que ellos cumplían la ley, ellos cumplían la obediencia, pero el arquitecto dijo, no, yo sí soy culpable, decía. Yo soy culpable porque yo construí esos campos de concentración y yo no sabía después lo que pasaba adentro. Yo diseñaba, dirigía la obra, después me iba a construir otra cosa y no sabía lo que pasaba adentro.
Yo estaba entre ellos y no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, por no saber, y tendría que haber sabido, yo soy culpable, dijo, ¿no? Cuando no sabemos lo que pasa a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y hay un montón de gente del barrio, ¿y cómo está tu vecino? No sé, ¿qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? Tuvo un accidente de tránsito horrible. Nunca sabemos nada, solamente sabemos lo que nos pasa a nosotros. Eso es el síndrome de Albert Speer. Podemos decir, mi alma engrandece a Dios hoy en día, cada uno individualmente. Hay un devocional escrito por un famoso teólogo llamado Karl Barth, que justamente toca el tema y dice, y se pregunta, bueno, pero ¿qué es engrandecer a Dios? Es una frase linda, pero ¿qué quiere decir? Dice el individuo. Y él contesta, felizmente contesta, ¿no? Dice, engrandecer a Dios es dejar que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Es decir, que no sea mi yo, sino que sea el Señor. Y siempre hay una tensión ahí entre lo que nosotros queremos y lo que debería ser, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no queremos amar a cierta gente y Dios nos dice que sí, que tenemos que amarlo. Hay un montón de entonces tenemos que dejar que el Señor, que Dios sea realmente el Señor. Eso es engrandecer a Dios a pesar de nosotros, ¿no? No todo fue horrible la historia del cristianismo, hermanos, no todo, pues les dejé con una imagen espantosa. Hubo un montón de ejemplos maravillosos, hubo gente fiel. Fíjense que, por ejemplo, Luis Braille, todos conocerán el sistema Braille para los ciegos. Él fue un hombre profundamente cristiano que sintió la necesidad de que todos los ciegos tenían que tener derecho a la lectura, es decir, pensó en los demás. Pensó en los demás. Él había aprendido a leer con tachuelas que le había puesto un sacerdote y sabía las letras. No, pero esto no, esto tiene que ser algo más universal. Y el idioma Braille fue creado por un hombre profundamente cristiano, como también los derechos de los niños que tanto hablamos, habrán arrancado más o menos en el siglo XIX. Los niños eran invisibles. Y si hubo alguien que hizo a los niños visibles, fue Federico Frebel. Federico Frebel decía, tenemos que ya, la educación tiene que ser desde abajo, desde temprana edad, tienen que saber descubrirse ellos, tienen que amar la naturaleza y tienen que amar a Dios, decía. Y la literatura de él se lee mucho en los que están en el tema de la enseñanza. Y él fue el fundador de los kindergarten, de los jardines de infantes. Jardín de infantes nace en un hombre profundamente cristiano. O sea, no fue todo negativo, hermano. Lo mismo este hombre era un militar, se convierte al cristianismo, era un sacerdote y resulta que él predicaba y se daba cuenta que no se podía comunicar con los sordos. Dice, yo tengo que llegar a ellos. Y Bonet crea el lenguaje de señas, que ha variado y varía de región a región, pero él es el iniciador del lenguaje de señas, pensando en los otros. Y bueno, en los primeros hospitales en el siglo IV fue Fabiola, ¿no? Fue una cristiana que toda su riqueza la puso en un hospital y fue el primer hospital en el Imperio Romano que hubo en Occidente. Lo mismo, los primeros hospitales en el Oriente lo hizo Basilio. Y ni hablar de lo que fue la Florence Nightingale, fue era una aristócrata británica que dice que estaba caminando por el jardín de su casa y sintió que Dios le hablaba y un día Dios me despertó, dijo. Y ella juntó un montón de mujeres y fueron a la guerra de Crimea, donde estaban luchando los turcos, los ingleses, los rusos, se contenía el avance ruso. Y ahí no entendían nada de ese grupo de mujeres que venían, porque era una época más patriarcal, ¿no? Nosotros venimos a poner orden con todos los heridos y ahí armaron un hospital y organizaron todo eso. Ella forma lo que se llama la licenciatura de enfermería. Todo nace en la inquietud de ella, el silencio. Ustedes verán en los hospitales una foto de una mujer que hace así, llamando al silencio. Está inspirado en ella. La dama de la lámpara paseaba por las noches entre los enfermos y llamaba al silencio, lo importante que es. Una mujer profundamente cristiana que dijo, un día Dios me despertó y me sacó de mi comodidad. Para engrandecer a Dios
la receta está en la Biblia. Y esa receta está, y les pido a todos que vayan a la carta a los Gálatas, al capítulo 5, versículos 22 y 23, que si sabemos pocos pasajes de memoria de la Biblia, este lo deberíamos saber. Este lo deberíamos saber. Y no es muy largo. Pablo antes hace todo cuenta o enumera o menciona todo lo negativo que puede haber en el ser humano. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, y sigue una lista ahí, ¿no? Pero no lo deja ahí. No lo deja ahí. En el versículo 22 de Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que periódicamente tenemos que repasar siempre estos conceptos. El primer fruto, es decir, habla como si fuera un árbol, ¿no? Un único árbol. Ese único árbol en realidad es el Espíritu Santo trabajando en nosotros si se lo permitimos. No funcionamos como robots. Y muestra, fíjense que dice en singular, no dice más los frutos, sino que es el fruto. Es el fruto. Son distintas caras del mismo fruto que deberíamos evidenciar si realmente somos genuinos hijos de Dios nacidos de nuevo. Y no algunos sí y otros no. Todos debemos evidenciar esto. Y uno podría decir, no, pero esto no es para nosotros, esto es para Dios nada más. No, lo que está escrito acá es para nosotros. Todo es para nosotros. Y dice así, el primero dice, más el fruto del Espíritu es amor. El amor. El amor está tremendamente definido en 1 Corintios 13, que da para una prédica solo, ¿no? Una prédica solo. Pero el amor es lo que debería caracterizar al cristiano. C.S. Lewis, un autor cristiano, un apologista cristiano, tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores, y en ellos dice que, se supone que esto fue escrito en griego, ¿no? El griego koiné, un griego vulgar, un griego que hablaba la gente, y la palabra amor no es como en castellano, que es amor, o en francés, que es amour, o amores, era en italiano, y cosas así. No, la palabra amor tiene varias acepciones, dice, y una es, por ejemplo, eros, que es el amor físico, ¿no? Otra es el amor estorgé, que es el amor de padres a hijos, se supone, el amor de padres a hijos. Después está el amor fileo, de ahí viene fraternidad, de ahí viene, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos, viene de fraternidad, viene de fileo, que es el amor, ese afecto que hay entre los amigos o entre los compañeros de trabajo. Pero hay un cuarto amor, que es el amor ágape o agapeo, agapó, el amor ágape, que es un amor incondicional. Es incondicional. Es un amor que no es imposible y que es lo que nosotros deberíamos evidenciar y trabajar en nuestro carácter. En 1 Corintios 13 ustedes recordarán que dice, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Y también dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo es porque no debe ser egoísta. No debe ser egoísta. No busca lo suyo porque ya lo encontró, dice. Porque la frase bíblica, desde la ley de Moisés tenemos esta frase bíblica que se repite en el Nuevo Testamento, tenemos ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, nosotros se parte de la base que nos amamos. Amarse no quiere decir ser egoísta.
sino aceptarse con los defectos físicos, con las limitaciones que tenemos. Tenemos que aceptarnos, porque para Dios somos dignos, nos ama así. Entonces, si nosotros nos amamos, podemos amar a otro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y se supone que es en el amor, no en traer una Biblia enorme como yo que traigo, no es en la cara religiosa, en los brazos levantaditos y los ojos de pescaditos y cosas así, cuando cantamos, que va a evidenciar que estamos convertidos, sino que es en el lunes, en el martes, en el miércoles, toda la semana, cómo nos comportamos con los que nos rodean. Eso es el amor. Que alguien diga, bueno, si hay gente como tú, entonces Dios existe. O que Dios no diga, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Billy Graham, un gran evangelista, decía que el amor a los demás es una señal de que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo obra en nosotros. Se dice que hay dos tipos de iglesias, iglesias que aman e iglesias que no aman. Y uno de los grandes desafíos del cristianismo es que Jesús nos aclaró bien que debemos amar a nuestros enemigos, cosa que nos produce, si somos honestos, nos produce un rechazo. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Y dice, además, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Ahí está la ética cristiana tan distinta, tan diferente, ¿no? Es muy lejana a la homofobia, a la xenofobia con X, que es el extranjero, a la aporofobia. Aporofobia, ¿saben lo que es? Es un término acuñado por una filósofa llamada Adela Cortina, que dice que es el rechazo que sentimos por el pobre. No me siento al lado de un pobre. Lo esquivo, si me habla lo ignoro, no existe. Desarrolla todo el tema muy cultural, muy presente hoy en día. Todo eso es muy distante del amor que nosotros debemos evidenciar. El otro fruto del Espíritu es el gozo. El gozo no es una emoción cualquiera. La alegría, el placer son emociones pasajeras. Yo siempre cuento, lo he repetido millones de veces, que me acuerdo que en el Mundial del 2010, cuando yo, en donde yo trabajaba, entraba al ascensor, que yo siempre decía buenos días, nunca nadie me contestaba. Pero en el Mundial del 2010, cuando Uruguay empezó a ganar, le iba bien, en el ascensor todo el mundo me decía, ¿qué tal? Buenos días. Terminó el Mundial y ya no digo, qué increíble, ¿no? Qué increíble, qué pasajera que es la alegría. El gozo no. El gozo es tan profundo y tan permanente y tan sólido en nosotros que, por ejemplo, cuando vivimos una tragedia no estamos alegres, pero tenemos gozo. Y es más, muchas veces nos va a pasar o nos ha pasado que estando en esa tormenta que estamos viviendo por temas familiares, por laborales, por lo que sea, nos toca igual animar a otros. Eso es el gozo. El gozo es cuando yo entré al velorio del hijo de una mujer divina que se sentaba acá en estos bancos, que fue una maravillosa ejemplo de humildad y de servicio, y el único hijo varón murió en un accidente de tránsito, y yo digo, ¿cómo la voy a ver a esta mujer en el velorio? Y entré y me dice, Marcel, ¿cómo estás? Vení, pasá, sentate, te traigo una silla, ¿querés un café? Y al domingo estaba acá otra vez animando a toda la gente. Y le pregunté, ¿cómo estás? Me miró y no me respondió. El gozo es un sentimiento que nos da esa certeza que Dios está y alguna respuesta va a dar, alguna puerta va a abrir.
El otro fruto del Espíritu es paz, con Z, paz. Nosotros los uruguayos decimos paz, siempre usamos la S, ¿no? Pues paz, paz. Cuando hablamos de paz, los judíos dicen shalom, que es una palabra preciosa que implica un montón de cosas, que te vaya bien, que, muchos deseos muy lindos. Los árabes dicen salam, alekom, salam. Pero yo, la paz, yo le pongo un ejemplo. Me acuerdo cuando acá en Uruguay hubo una crisis económica muy complicada, que fue en el año 2002, por ahí, que yo viví una situación económica muy ajustada y llegué a pensar en irme del país. Se habían movido los cimientos de este país. Fue un tiempo muy complicado y me acuerdo que entré al dormitorio de una de mis hijas que estaba durmiendo y arriba en la pared tenía este versículo. ¿Lo ven, no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Para mí fue una señal del cielo. Se me fueron todas esas ideas de irme y acá estoy. Todavía me pasaron 22 años, pasaron, ¿no? Paz. La paz implica, no es ausencia de guerra y cosas así. Implica aprender a descansar en el Señor. Esa paz que el Señor nos da, no nos da esa paz nadie. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto es lo cotidiano, las semanas duras. Y nos angustiamos y nos ponemos mal. Se nos va la fe. Pero Jesús dice, venid a mí ahí. Cambien el hombro, la carga, pásenla para acá. Tenemos que aprender, vuelvo a insistir, aprender a descansar más en el Señor, más en el Señor. Hay 150 salmos. Hay un porcentaje altísimo de esos salmos que son salmos de una persona deprimida. Pero un porcentaje altísimo. En uno se llega a decir, siempre me queda grabado que es David, creo que lo dice en el 32, el 31 de esos, que él se siente como un vaso fisurado. Imagínense agua en un vaso fisurado, se va vaciando. O sea, se sentía como vacío. Pero todos esos salmos finalmente dejan, al final van terminando, mas tú, Señor, harás tal cosa, mas tú, Dios, tal cosa. Es decir, el salmista se viene descargando, pero después deja un mensaje imponente y fuerte de esperanza. Tenemos que aprender a descansar en esa paz, combatir así la ansiedad, la angustia, la depresión. David lo entendió perfectamente. Si estudian la vida de David, los malos momentos que pasó. Y él, en un momento, escribe un salmo, que es el famoso Salmo 23, que no es casualidad este salmo, ¿no? Responde a una actitud de aprender a descansar en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdad, en verdes pastos me hace descansar. Pero, además, después dice esto, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La metáfora es el pastor de las ovejas que lleva la manada, se dice, bueno, las ovejas, pero cae la noche, y en esa época no había luz eléctrica, y cae la noche en el campo y la oscuridad los animales se vuelven muy vulnerables, pueden ser atacados por otros animales, especialmente las ovejas,
Pero dice, tu vara y tu cayado. La vara era como una herramienta, como un arma. Y el cayado tenía una curva para alcanzar las ovejas cuando caían en un pozo. Y el pastor va adelante golpeando, pac, 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 pac. Es decir, la oveja no veía al pastor, pero tu vara y tu cayado, ese golpe, tac, 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 me infundirán aliento, la absoluta certeza de que ahí va el que me va a proteger. Qué impresionante el David, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en esta época no, con la luz eléctrica y bueno, las ovejas, pero la imagen es muy fuerte, absoluta confianza, absoluta confianza. El otro fruto del Espíritu, que es el que no tengo, pero tengo que tenerlo, obviamente. Paciencia o longanimidad. Paciencia o longanimidad. La paciencia es, decía Martin Luther King, es soportar maltrato sin espíritu de venganza. Soportar maltrato sin espíritu de venganza. Es tolerancia, es aceptar al diferente, es perseverancia, es capacidad de levantarse otra vez ante el agotamiento, ante la adversidad, ante el rechazo, ante el fracaso, ante las pruebas. El paciente es paciente con las personas que muchas veces esas personas que nos inquietan y que nos molestan, porque nos ocurre, me parece a mí, capaz que a todos no, pero hay gente que nos resulta complicada, que la buscamos a veces evitar, no deberíamos hacer eso. Pero esa gente que en cierta manera evitamos y rechazamos, debemos verla como nuestros maestros. Como leí una vez y no lo podía creer lo que me estaba leyendo. Debemos verlos como nuestros maestros porque son el límite de nuestro amor. Porque si yo evito gente es porque mi amor tiene un límite ahí. Y no debería tener un límite. Debo aceptar. Entonces son el límite. Tenemos que trabajar así nuestra paciencia, que a su vez es parte del amor, ¿no? Martin Luther King fue un individuo un luchador por los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos y fue muy maltratado y fue golpeado y fue traicionado y le quemaron la casa y le pasó. Y sin embargo él siempre llamaba en sus discursos, que eran como prédicas, llamaba siempre a la paz, nunca a la venganza, a la no violencia. El Señor está con nosotros. Él siempre menciona a Isaías, las bienaventuranzas, mencionaba, porque después lo mataron además, ¿no? Y dice, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Él trabajaba su paciencia, porque no es fácil ser traicionado, ser maltratado. Uno se supone que está haciendo algo por muchos y hasta dentro de esos muchos es maltratado. Ahí se requiere mucha paciencia. Y si hablamos de paciencia y también de ejemplo de mansedumbre, fue Fray Luis de León. Fray Luis de León en el siglo XVI daba clases en la Universidad de Salamanca y sus clases estaban abarrotadas de alumnos. Todo el mundo quería escuchar a Fray Luis de León. Pero las otras clases no tenían tantos alumnos, entonces la envidia, ¿qué hicieron? Los denunciaron de que había cometido ciertas herejías y era la época de la Inquisición y Fray Luis de León fue preso y fue torturado. Fue llevado a las torturas. Él todas las clases empezaba diciendo, decíamos ayer, y al otro día empezaba la clase y decía, decíamos, concatenaba las clases, siempre decía eso, decíamos ayer, y fue a prisión y fue torturado para que confesara que había cometido herejías
Y él decía que no. Y estuvo varios años torturado, maltratado, resistió, no murió, hasta que alguien, cambian autoridades, lo liberan, lo restauran a la Universidad de Salamanca, lo restauran a su cátedra. Entonces, el primer día de su cátedra, otra vez cuando empezaba las clases, lleno de gente, lleno de estudiantes, todos esperaban que él hablara en contra de los que lo acusaron falsamente. Y él dijo, decíamos ayer, y siguió la clase. Borró, no sé, fueron 3 años, no sé cuántos años borró de tortura, y siguió como si no hubiera ocurrido. Benignidad es cuando alguien, por ejemplo, un delincuente comete un delito y de acuerdo a las penas hay un margen de penas mínimo y un máximo, pero por las características del delito debería dársele el máximo y el juez, en lugar de darle el máximo considerando otras cosas, le da, si le correspondía 10 años, le da 5. Eso se llama benignidad. Eso es benignidad. Es decir, cuando gente que nos hace, o sentimos que nos hace un mal, aún así le damos otra oportunidad a las personas. No nos vengamos, como hizo Fray Luis de León, ¿no? No pensó en vengarse y nada por el estilo, siguió para adelante. Pero darle oportunidad, nueva oportunidad, a esas personas que nos han hecho un mal. Eso se llama benignidad y es otro fruto del Espíritu. Iba a contar esta historia, pero muy tarde. Lo otro es bondad. La bondad tiene que ver con ser no solo amables, solidarios, y tiene que ver con rechazar la discriminación. Hay una palabra en griego que está en la carta de Santiago, que es prosopolepsia, y es algo así. Cuando alguien está al lado nuestro como avergonzado porque se siente menos que nosotros, por ejemplo, o porque hizo algo malo y se siente mal, entonces la palabra implica que yo le levanto con la mano el mentón y le levanto la cara. Si la persona está así, se siente mal, avergonzada, yo le levanto el mentón así y le digo, tú eres mi igual. Un clásico de la literatura mundial universal fue Los Miserables. En Los Miserables de Víctor Hugo hay un episodio, porque siempre acá, las películas y todo, siempre el importante es un individuo que estuvo preso porque robó pan para dárselo a una persona, estuvo años preso, se escapa, se llamó Jean Valjean, siempre es el protagonista, el que se roba toda la obra, el principal, pero antes de eso, antes de que Jean Valjean tenga un cambio en su vida, ocurrió un episodio que en la película con Liam Neeson ni se ve, y que es la actitud del obispo. El obispo en la obra Los Miserables. Jean Valjean se escapa de una cárcel, va a un pueblo, en el pueblo le dicen, vaya en la noche le dice, vaya, quédese ahí, pero eso es una casa, vaya a esa casa que lo van a atender, mire, lo van a atender. El obispo era un individuo que era un cura párroco, que Napoleón lo nombró obispo, él no quería ser obispo, lo mandaron a vivir a un palacio y él dice, ¿y dónde está el hospital de la ciudad? Y fue al hospital y el hospital era un lugar chiquito, no tenía ventanas y dijo, yo quiero vivir acá, ustedes vayan allá. Y pasó todo el hospital, el palacio donde él vivía y se fue a vivir a un lugar chico, ese era el obispo. Entonces cuando Jean Valjean se escapa de la cárcel, llega a ese pueblo, todo mal vestido, sucio, con barba, y de noche golpea la puerta, lo atiende el obispo y lo mira y le dice, te estaba esperando.
¿Cómo que me estaba esperando? Sí, sí, pasa, te voy a invitar a cenar. Y manda a poner todos los platos de plata y los cubiertos de plata. Y entonces, como él se había escapado de la cárcel, pero usted me conoce, pensando que lo había reconocido como alguien que se había escapado de la cárcel. Sí, claro que te conozco. No, sí, tú eres mi hermano, le dice. Pero no queda ahí la cosa. Lo invitó a que se quedara a dormir, le dieron todo, y el individuo se levanta de noche y empieza a robar todas las cosas de plata, y el cura se levanta y Jean Valjean lo golpea y se va con todo lo que robó. Al otro día, el cura estaba todo con vendas, esas cosas así, golpean la puerta y eran los soldados que habían capturado a alguien que entendían que era un ladrón, y estas cosas parece que son suyas, dice. Sí, no, ya no son mías. Y entonces estaban los soldados con Jean Valjean ahí agarrados, ¿no? Le dice, no, yo se las regalé a él. ¿Y sabes qué? Te faltaron los candelabros. Y va y agarra los candelabros de plata y se lo entrega. Y los soldados no entendían nada. Y los soldados se van. Y entonces Jean Valjean se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces el cura le dice, ahora hay fiesta en los cielos. Vende todo esto que tienes y haz el bien en tu vida. Y así fue eso es la novela de Los Miserables, ¿no? Esto es el comienzo, que siempre disminuye en esa parte, pero es fundamental la vida de este hombre. Este hombre era bondadoso, este hombre era benigno, este hombre era manso. Es un tremendo ejemplo que nos dejó Víctor Hugo, ¿no? En esta maravillosa obra, ¿no? Es también un ejemplo de mansedumbre. La Biblia dice fe, pero en realidad se refiere a fidelidad. La fidelidad es seguramente lo que más Dios exige de nosotros. No estamos tan llamados a ser felices, humanamente felices, sino fieles. Y si no, leamos el papel de Daniel, el profeta Daniel, cuando le dicen que no podía rezar, y si no, se iba a los leones, y él siguió rezando, puso la fidelidad primero, ¿no? La templanza es el último, que es el autocontrol, el dominio propio. Es decir, no es un robot que nos dice, no hagas eso, no hagas eso. No, es nuestra convicción que aunque todo el mundo lo haga, aunque nadie me vea, yo no lo hago porque Dios sí me ve y no lo aprueba. Ese es el autocontrol. El dinero es tentador, ni hablemos del tema de la sexualidad. Hay un montón de temas que nos alejan del Señor y que todo el mundo lo hace como es parte de la cultura. No está tan mal, la cultura se ha vuelto relativa en un montón de temas, pero yo digo, sí está mal. Y yo no lo voy a hacer. Y bueno, nos puede costar el trabajo, nos puede costar cliente, nos puede costar un montón de... Porque seguir a Cristo tiene un costo, decía Dietrich Bonhoeffer, ¿no? El precio de la gracia. Y vamos terminando, mi hermano. Conclusiones. Mi vida debe engrandecer a Dios con hechos. Gálatas 5, 22, 23 no es un versículo más. Ese contenido es lo que Dios espera de nosotros todos los días. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, te agradecemos por todo lo que nos das y te pedimos que nos ayudes en nuestras vidas a hacerte agradable, Señor. Te rogamos que fortalezcas el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que eliminemos todo aquello que nos separa tanto de ti, Señor. Bendice cada uno de los que está aquí presente, bendice, Señor, esta congregación, bendice a los que están con problemas de salud, Señor. Recordamos al hermano Arán y otros más. Bendice a los que están con problemas de trabajo. Bendice,
Señor, te pedimos también que bendigas el Uruguay para que se acabe el narcotráfico y toda la maldad que hay, Señor, y que este país se vuelva a ti. También te pedimos por el fin de la guerra, Señor, en Ucrania, en Yemen, en Gaza, Señor, por el fin de las tiranías latinoamericanas. Nada nos debe ser indiferente, Señor. Ayúdanos a que no sea indiferente. Recupera Haití, un país sumergido por el demonio, Señor. Bendice, Señor, todas estas tragedias, cámbialas y ayúdanos a ser parte de la solución. En el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor.